Hola a todos, esta vez en lugar de estar en un hotel ahí todo fuera de foco como en el vídeo de la FS5 de hace un año, os quiero mostrar desde aquí, desde casa, con unos medios más o menos buenos, la nueva versión, la versión superior de la FS7, que como podréis adivinar es el modelo del que más se está hablando hoy en día. Principalmente es la heredera natural o, como os decía, una versión un poquito superior de la FS7 porque se han incorporado más cosas y se va a mantener en paralelo con la FS7, llamémosle Mark I. Esta segunda versión incorpora el filtro de densidad neutra como tenemos en la FS5, a ver que se vea desde aquí, desde esta cámara, como tenemos en la FS5. Este filtro de densidad neutra nos permite asignar valores distintos de los clásicos de un cuarto, un 16avo, un 64avo, a las tres posiciones de la ruleta de filtros. Es decir, en lugar de tener un cuarto, 1 partido 16 o 1 partido 64, lo que tenemos es la posición, aparte de la clear, posición 1, 2 y 3, y le podemos asignar, por ejemplo, a la posición 2 el valor 1 partido 32. Aparte de eso, nos permite trabajar en modo automático, es decir, si estamos haciendo una grabación en un entorno en el cual no tenemos la iluminación controlada, por ejemplo, un interior a exterior o viceversa, en lugar de tocar la velocidad de obturación o el iris, que nos cambiaría la profundidad de campo, o aumentar la ganancia, lo cual nos cambiaría el ruido también de la imagen, lo que podemos hacer es dejarlo en automático. Y entonces la cantidad de luz que llega al sensor se autoajusta. Ergonómicamente se han implementado algunas cosas distintas. Si recordáis, en la FS7, en la primera versión, lo que teníamos era en el brazo, que se unía a la ruleta ARRI a través de una especie de una palomilla o esta especie de tornillo. Ahora también, para prolongar el brazo y darle mayor o menor longitud, tenemos también, perdonad, a ver, y esto lo voy a poner un poquito así para arriba, es que todavía va muy dura, como os digo, es nueva, es prototipo, la acabo de recibir. Entonces nos permite hacerlo sin necesidad de tener una herramienta cerca para modificar los tornillos que antes iban por la parte interior. Ergonómicamente también ha cambiado la parte del visor. El visor es el mismo, pero ahora, como veis, incluimos, a ver si lo veo desde esa cámara, sí, ahora incluimos una capuchita, un sistema de protección que va incluido directamente en el paquete de la propia cámara. Aparte de esto, que lógicamente, como os digo, va incluido y es algo puramente mecánico, la forma de quitarlo es mediante una pinza de este tipo, ¿vale? Solo se engancha en la parte superior, perdón, solo se engancha en la parte superior, como veis aquí, perdonad, ¿vale? Y en la parte de abajo es donde lleva la pinza. ¿Vale? Aquí la verdad es que es un poquito estrecha, a ver si la pillo, así. Vale, ya la tendríamos adosada. Es el mismo sistema para la lupa, el visor, que tiene, como sabéis, por dentro unos aumentos. La parte de arriba es así, con una simple grapa, pero la parte inferior es donde está la horquilla para ajustarlo. Entonces no necesitamos engancharlo a la parte superior, a ver si se ve, la parte superior y a la inferior. Lo voy a dejar quitado porque me resulta más cómodo ahora para manejarlo. Además, como os decía antes, ha cambiado en esta parte un poquito el panorama. Las barras del visor, en lugar de ser cilíndricas como eran hasta ahora, que en muchos casos, si se habían dado de sí o cualquier cosa, se caía el visor hacia un lado, ahora son como prismas, ¿vale? Son cuadradas, el corte es cuadrado. Esto no significa que no le podamos poner cilíndricas. Esto lleva por dentro una especie de goma que nos permite poner cilíndricas de un 1,5 centímetros o bien estas cuadradas, que lógicamente me dan mayor estabilidad a la hora de grabar, a la hora de configurar el visor LCD. Además, cada ajuste va con una palomilla, ¿vale? Un sistema más o menos parecido al que tenemos en el brazo. Entonces esto nos permite ponerlo todo en una posición, en la posición que queramos, de manera mucho más rápida y eficaz.
se ha incorporado una nueva montura que se ha llamado Lever Lock Type, disculpadme, que también funciona con las lentes antiguas de montura E o con adaptadores para otras lentes que no lleven ese sistema de montura, pero la gran ventaja que tenemos ahora es que no necesitamos girar la lente para ensamblarla. Entonces, si me dejáis mostraroslo, veis que se puede quitar sin girarla. Esto me viene muy bien, por ejemplo, cuando estoy en un entorno broadcast o cinematográfico, en el cual tengo o bien lentes muy grandes o la lente dentro de sobre un sistema con barras, con el Matebox, Follow Focus. Si quiero cambiar la lente, en lugar de montarla y girarla, que suele ser incómodo, lo que hago ahora es enfrentar este pivotito blanco que veis aquí frente a este pivotito blanco, es decir, igual que en una montura E clásica. De hecho, insisto, son compatibles las lentes de montura E clásica. La pongo aquí directamente y lo cierro con el Positive Lock, es decir, es la misma tecnología que tenemos para las lentes PL, por así decirlo. Además, lo que hemos incorporado, que bueno, no es un gran avance, pero viene bien saber que la cámara está encendida. Parece una chorrada, ¿vale? Puede que lo sea, pero nos viene muy bien porque había momentos en los cuales, si no se encendía el visor, no sabíamos si estaba encendida la cámara. ¿Esto a qué se debía? Pues no sabía si era por fallo de batería, si la cámara no se había encendido o si es que no le habíamos conectado correctamente el conector, el bus de conexión del LCD. Aparte de eso, las tarjetas ahora, aunque no tengo ninguna aquí, pero son más fáciles de extraer. Antes, en la primera versión de la FS7 era más difícil sacarlas porque sobresalía unos pocos milímetros y ahora sobresalen un poquito más a la hora de eyectar la tarjetita. Y una parte que a mí me ha llamado la atención para bien, aparte de los 3 botones asignables que tenemos en la empuñadura, que a ver si se ve desde esa cámara, disculpad, tenemos un botón asignable aquí, el número 5, otro botón asignable aquí, que creo que es el número 4, y otro por la parte interior, que es el número 6, entonces podemos acceder a ellos fácilmente. En el lateral, en lugar de tener los 6 botones asignables que teníamos hasta ahora, ahora tenemos 4 botones más. Tenemos el 1, 2 y 3, y luego 7, 8, 9 y 10, porque recordad, el 4, 5 y 6 están en la empuñadura. Esos botones asignables no solo es que estén presentes y que existan físicamente, yo prefiero tener botones físicos, sino que además tienen forma como de anillo, de donut. Entonces, a la hora de estar grabando, no necesito mirar a la cámara para configurar nada. Simplemente llevo mi mano aquí y ya sé perfectamente dónde están esos botones asignables. Por ejemplo, me viene bien para hacer una cámara lenta rápidamente. Lo tengo asignado a un botón de serie, aunque puedo cambiar esa asignación. Y por último, en lo que se refiere a cambios con respecto a la FS7, digamos Mark I, sería esta especie de ventanita, este protector que tenemos para el audio. A ver si lo consigo ver desde esa cámara de nuevo. Si recordáis, en la FS7 original se corría hacia atrás. Es una tontería, pero sí que ha habido algunos clientes que en un golpe vertical se la han acabado cargando si no la habían cerrado del todo. Ahora, aunque te la dejes un poquito abierta, si le damos un golpe se abre directamente y no lleva a una rotura. Entonces, como veis, ha habido algunos cambios más o menos significativos. Para mí, lógicamente, los más importantes son la montura, que ahora para meter la lente no necesito hacer un giro en ella. Y por otro lado, el filtro de densidad neutra variable, pero hay otras ventajas u otras innovaciones que se han añadido a resultas de todo el feedback, bueno, de toda la retroalimentación o las opiniones de los clientes que ya han estado trabajando con la FS7. Aparte de eso, ¿qué otras cosas incluye? Aunque ya las conocíais de la FS7 original. El sensor de Super 35, que es CMOS, de muy rápida lectura, es decir, aunque sea CMOS, el efecto de rolling shutter viene minimizado y de hecho nos permite incluso salir a 240 frames por segundo en 2K. En ese caso lo haríamos a través de la salida en RAW, que ahora hablaré de cómo se activa. Internamente logro alcanzar hasta 180 frames por segundo, ¿vale? En ese caso tendría la cámara en formato NTSC, pero como es multiformato no ocurre nada, simplemente lo cambio a NTSC y ya puedo alcanzar esa velocidad de 180.
porque si mal no recuerdo, cuando estamos grabando en PAL es hasta 150. Más cosas de la cámara, lógicamente la ergonomía. Ahora, gracias a poder mover este brazo de manera mucho más flexible, vamos a poder grabar en una posición, digamos, menos de noticias y más, podríamos llamarlo, cinematográfica. A ver cómo lo giro. Si no es para un lado, es para el otro. Es que, como os digo, todavía un poquito duro. Esta posición, hasta ahora, era un poquito más difícil de alcanzar en la FS7. Era muy típica de la FS5 el tener una posición baja. ¿Y por qué os comento esto? Porque es muy habitual en entornos de ficción, llamémosle, no grabar en un plano igual que la altura de los ojos, sino que estamos grabando en un plano un poquito contrapicado. Obviamente la puedo usar como cámara de hombro, como hasta ahora la FS7, o incluso puedo hacer contrapicados de arriba hacia abajo en oblicuo. Pero vamos, la ergonomía es básicamente la misma que teníamos en la FS7. Otra cosa que no ha cambiado es, por ejemplo, es que lo veo por aquí y entre de lo que me acuerdo y lo que tengo apuntado, os lo voy contando. Podemos montarle un receptor de audio, que en este caso yo el que os estoy mostrando aquí, a ver si se ve, es el mono, ¿vale? El que es el mono de la serie UWP-D, creo que lo he dicho bien. En este caso, este receptor va a través de modulación digital por varias bandas, por 2 bandas, si mal no recuerdo, frente a este emisor. Pero ahora ha salido, bueno, ahora, desde septiembre, si mal no recuerdo, ha salido una zapata, que es la SMAD P3D, que nos permite montar un receptor que en lugar de ser este, puede ser dual. Es decir, podemos estar trabajando con 2 transmisores y me viene muy bien, por ejemplo, para entrevistas. Relacionado con el audio, ¿por qué me viene tan bien? Porque puedo tener esos 2 canales y aparte puedo tener, por ejemplo, las 2 entradas de XLR, que las tengo en la parte posterior de la cámara. Gracias a eso puedo grabar, en este caso en la FS7, hasta 4 canales de audio. Entonces me viene muy bien lógicamente, para eventos, para multicámara, etcétera. Más cosas que puedo hacer con la FS7 igual que hacía antes. Si le monto la zapata trasera, que iría aquí detrás, puedo estar con la cámara configurada digamos, en una configuración valga la redundancia, de estudio. Es decir, puedo tener Genlock, timecode para sincronizar cámaras entre sí, y además me permite procesar una parte de la señal y mandarlo de nuevo hacia la cámara y que sobre las tarjetas XQD grabemos en formato ProRes. Y lo más importante, nos permite también salir en RAW. Como sabéis, en la FS700, en la FS5, en la FS7 y ahora en la FS7 Mark II podemos sacar RAW a través de un único conector BNC. ¿Cómo lo hacemos sin ser 6G SDI? Lo que hacemos es, en lugar de enviar el vídeo en banda base, lo convertimos a datos y esos datos se transmiten a través del cable, es decir, usamos el cable únicamente como sistema de transmisión. Por eso, al otro lado, para grabar necesitamos un sistema capaz de decodificar esos datos y convertirlo de nuevo a vídeo. Y para eso hay básicamente 3 opciones. La primera, que es la de Sony, a través del AXS R5, ese es el grabador, pero necesitamos una interfaz que me haga ese proceso de decodificación. Esa interfaz se llama HXR IFR5. ¿Vale? Entonces sería un sistema totalmente independiente que va conectado por SDI. Esa misma configuración de sistema independiente, pero ya no a base de módulos, sino con un sistema compacto, lo tenemos en Convergent Design y en Atomos. Entonces, dependiendo del sistema que elijamos, tendremos uno u otro formato de grabación. Podremos tener incluso RAW en algún caso, pero vamos, ya depende del modelo, eso tendríais que mirarlo en la página o bien de Convergent Design o bien de Atomos. Más cositas que os querría explicar. Tenemos también la posibilidad de conectarla por Wi-Fi. De hecho, se incluye el IFU WLM3, vamos, es un dongle Wi-Fi, se incluye en el paquete y nos va a permitir que desde nuestro teléfono, disculpad que lo tengo aquí, desde nuestro teléfono, con el Content Browser Mobile, voy a poder gestionar la cámara y hacer algunas aplicaciones con ella, voy a poder subir archivos a un FTP, por ejemplo. Entonces, todo eso es gracias a este bus USB.
En este, a ver, lo tenéis ahí, en esa cámara. Relacionado con los archivos, de nuevo, podemos grabar hasta 4K en muestreo de color 422 a 10 bits, sería un códec XAVC intra, que en el caso de PAL, es decir, 50 Hz, podríamos alcanzar 50p hasta 500 megabits por segundo. Si fuese en formato NTSC serían 600 megabits por segundo. También incluye los códecs, llamémosles XDCAM, ¿vale? Es decir, no solo XAVC, sino también los que se utilizan normalmente en un entorno broadcast, que es el XDCAM 422 a 10 bits. La grabación, como ya os he dicho antes, es sobre tarjetas XQD, pero la gran ventaja que tenemos es que no solo vamos a poder grabar de forma, digamos, tradicional, sino que además, como tenemos, a ver si lo veis en esta cámara, 1, 2 en la empuñadura y 3, perdonad, aquí, y 3 botones de grabación, y tenemos 2 ranuras para las tarjetas, lo que vamos a poder hacer es no solo la grabación típica de backup, llamémosle, en la cual grabamos los mismos contenidos en ambas tarjetas, y me sirve uno para edición y otro para retoque de color. No solo voy a tener la posibilidad de grabar en una tarjeta y cuando se acabe la capacidad seguir en la siguiente sin pérdida de frame, muy importante cuando se trata de tarjetas XQD y ES by ES en otras cámaras, porque son tarjetas, digamos, menos asequibles que unas tarjetas SD como tendríamos en la FS5. Y luego la tercera opción, que a mí es la que más me gusta, es que, como os he dicho, tenemos 3 botones de grabación y 2 ranuras de tarjeta. Yo puedo configurar que la cámara grabe, por ejemplo, todo un evento, imaginad un partido de fútbol o un concierto, en la tarjeta B, y las grabaciones que yo tiraría, mis grabaciones como tal, mis clips, en la tarjeta A. Entonces eso me va a permitir no perder los materiales, todo se conserva con el mismo código de tiempos, e incluso si hago un multicámara sin tenerlas sincronizadas, me va a permitir luego sincronizar muchísimo mejor en mi EDL. También os he comentado que es una cámara que se utiliza bastante cada vez más en noticias. Ya depende de cada uno de vosotros si os gusta tener una estética de Super 35 en noticias. Por el tema de la profundidad de campo vais a tener que manejar más el foco, pero la realidad es que cada vez hay más broadcasters que están trabajando con la FS7 y seguramente lo harán ahora con la Mark II. Si estáis trabajando en ese entorno y dais noticias, es muy importante la grabación en caché. En el caso de grabar en los códecs MPEG-2 a 50 megabits por segundo, tenemos hasta 15 segundos de grabación. Es decir, dejamos la cámara, por ejemplo, en el trípode, no sabemos cuándo va a salir una celebridad de un edificio o un político, quien sea. Entonces la dejamos en el trípode, está grabando constantemente en un buffer, y en el momento en el que yo pulso el botón de grabación, ese buffer se empieza a descargar y a continuación graba desde el momento en el que yo he pulsado el botón de grabación. Entonces, así me permite tener hasta 15 segundos, como digo, sin perder la acción de lo que está ocurriendo. El mismo caso, por ejemplo, si estamos grabando documentales. Hay una madriguera y estamos esperando a que salga el bichejo, y ahí pues dejamos la cámara en el trípode, y cuando ya ha ocurrido la acción, mentalmente simplemente tengo que tener la referencia de cuántos segundos de caché son los que tengo configurados en la cámara. Como os digo, pueden ser hasta 15. En ese caso espero a que ocurra la acción y pulso el botón de grabación, sin alterar ese entorno alrededor del animalejo que estoy esperando a que salga. Y por último, un consejo que en todas las presentaciones intento dar o intento explicar. La cámara, como sabéis, tiene un margen dinámico enorme, es decir, con esta cámara podéis trabajar nativamente con HDR. Una opción para trabajar con ese alto margen dinámico es trabajar con la curva SLOG, con la 2 o con la 3. Pero tened cuidado con esa curva SLOG. Tener un margen dinámico muy grande nos permite trabajar en bajas luces y en altas luces, a base de aplicar una curva que, en lugar de ser lineal, lo que hace es las bajas luces las tiene más o menos lineales, pero las altas luces las comprime. Si alguna habéis visto una imagen con una curva SLOG aplicada, normalmente para visualizarla más o menos bien tendríamos que aplicar una LUT para convertirla a un dominio en el cual lo pueda ver de manera natural, por ejemplo un ITU 709. Esos 14 stops los vamos a poder tener disponibles con esas curvas. Como os digo, en lugar de ser lineales, lo que hacen es aumentar el margen horizontal, es decir, la luz que le entra al sensor, manteniendo la salida, y luego le aplico una curva anti-SLOG, es decir, conlleva un proceso más en la parte de postproducción. Pero tened cuidado, la curva SLOG está parametrizada para trabajar con un mínimo ISO de 3200.
¿Esto qué significa? La mayoría de vosotros, o de nosotros, vamos, estamos muy contentos con la S-Log, estamos grabando en exteriores, con las curvas, con las nubes, vemos todos los valores de gris, todo lo tenemos metido dentro de rango, pero nos acostumbramos a ello. Luego llegamos, hacemos un interior y de repente vemos que se nos ha levantado el ruido. ¿Esto por qué es? Porque estamos aplicando, como os digo, un ISO mínimo de 3200 y por lo tanto las bajas luces me las está elevando. El ruido, que para mí es uno de los parámetros más importantes en una cámara, lo maneja muy bien, es un ruido muy orgánico, pero al fin y al cabo es ruido. Por lo tanto, tened cuidado porque a la hora de trabajar con curvas S-Log es muy fácil caer en ese, digamos, vicio de aplicarla para todo. Luego también, obviamente, si tenéis que entregar un trabajo dentro de 2 horas porque estáis grabando un NG y entráis en noticias dentro de 2 horas, normalmente mi consejo sería que no aplicaseis una curva S-Log. Primero porque no va a ser necesario, posiblemente vuestro margen dinámico no es necesario que sea a través de una curva S-Log. Y segundo, como requiere un proceso de postproducción, posiblemente os lleve tiempo, ¿vale? Entonces ese era el consejo. S-Log, usadla con cuidado porque todo poder conlleva una gran responsabilidad, como decían. Entonces, tened en cuenta que es muy potente, podemos maximizar muchísimo lo que nos ofrece la cámara, pero mucho cuidado con ella porque os levantará el ruido en bajas luces. Y nada, básicamente eso es lo que os quería contar de la FS7 II o Mark II. La vamos a ofrecer con 2 kits. He cogido la lente del kit antiguo de la FS7, digamos 1K, con el kit de lentes. No es esta lente, es una lente que presentamos en el IBC, que es la SELP 18110G de la serie G Master, es decir, va de unas focales de 18-110, pero lo más importante, están diseñadas para sensor de Super 35. No os vais a encontrar el problema de pérdida de angulares que os encontrabais con esta. Esta es la 28-135, pero está diseñada para full frame. Al estar diseñada para full frame, se espera encontrar un sensor más grande que el Super 35 y por lo tanto hacemos un efecto tele. Y al hacer un efecto tele tenemos que multiplicar. En el caso de Sony, con un Super 35 multiplicaríamos por 1,5. Es decir, esos 28 milímetros se nos convierten en un 42. Por lo tanto, pierdo angulares y normalmente tendríais que comprar un angular aparte para no perder esas focales. Sin embargo, con la 18-110, perdonad, está diseñada para sensor Super 35 o APS-C de Sony. Entonces, cuando son 18 milímetros para ese sensor, ¿vale? Entonces no lo vais a perder. E insisto, tenéis la posibilidad de comprarlo con esa lente o simplemente el cuerpo de cámara y utilizar las lentes que habéis utilizado hasta ahora. Incluso si son, yo que sé, por ejemplo, Super 16, porque podéis, en lugar de escanear todo el sensor en 4K Super 35, podéis escanear solo la parte central para trabajar en un tamaño equivalente a Super 16, o si le vais a montar lentes de 2/3, por ejemplo, pues en ese caso vais a poder reciclar todas esas lentes sin necesidad de aplicar un desembolso grande en un nuevo paquete de lentes. Entonces, esa es mi pequeña introducción, no sé cuántos minutos llevo, pero mi introducción a la FS7 Mark II, que como os digo, se acaba de anunciar. Y de nuevo, como siempre, gracias por leerme, dejad vuestros comentarios si queréis, a ver si queréis comentar lo que sea, si os puedo ayudar en algo. Y también me podéis seguir, como sabéis, en Twitter, en mi blog. Tengo más vídeos dentro de este canal que os puedan resultar interesantes, por ejemplo, hablando de cámara lenta, la presentación de la FS5, entonces simplemente los tenéis ahí disponibles para vosotros y espero que os sirvan. Así que muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente que hagamos. Un saludo.